están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Ale Maciel y en el video de hoy vamos a preparar volcanes de dulce de leche. Esta es una de mis recetas favoritas porque es súper rica y súper fácil. Necesitamos muy poquitos de ingredientes y lo único que tenemos que cuidar es nuestro horno. Tenemos que asegurarnos que esté a más de 200 grados centígrados para que el calor cocine solamente la parte de afuera del volcán y el centro quede líquido. Es justo lo que estamos buscando para este postre. Quédense conmigo para ver esta deliciosa receta. Yo conseguí el dulce de leche en una tienda de productos mexicanos. Si no lo consigues, lo que puedes hacer es comprar una lata de leche condensada y meter la lata sin la etiqueta a una olla con agua hirviendo y cocinarla a fuego bajito por 2 horas y media. Necesitamos un huevo entero y una yema. Para separar la yema de la clara, yo me ayudo con el mismo cascarón. Para integrar el dulce de leche con los huevos, yo lo hago con esta pala, porque si lo haces con un batidor globo, lo que va a pasar es que le vas a integrar burbujas de aire y no va a quedar bien. Los volcanes son un postre que se debe de consumir recién hecho para que el centro esté líquido. Como yo los quiero para más tarde, voy a guardar la mezcla en un tupper en el refrigerador y cuando los quiera hornear, solamente tengo que pasar la mezcla a los moldes y listo. Esta preparación te puede durar en el refrigerador hasta 2 días. Yo voy a usar estos moldes de aluminio. Son de un material muy delgadito, por lo que generalmente solo se pueden usar una vez. Si no tienes de estos, puedes hacer los volcanes en un molde para cupcakes. Lo malo de un molde para cupcakes es que vas a tener que desmoldarlos todos al mismo tiempo y luego tienes que pasarlos a los platos en los que los vayas a servir con mucho cuidado, porque recuerda que el centro está líquido. El exceso de harina de cada molde yo lo voy pasando a otro moldecito para no desperdiciar. Es muy importante que golpeemos ligeramente cada molde para retirar el exceso de harina, porque si no, nuestros volcanes pueden quedar un poco blancos de arriba. Tampoco pasa nada, solo es cuestión de estética. Hay que llenar cada molde como máximo hasta 3/4 de su capacidad para que no se derramen. A mí me salieron 4 volcanes de buen tamaño y uno chiquitito. Recuerden que lo más importante para hacer volcanes es asegurarnos que el horno esté súper caliente. El indicador para saber que ya están listos es que en el centro se ven ligeramente crudos, pero las orillas ya se ven cocidas. ¿Se fijan que se les ve como un ombliguito? Eso es que están en su punto exacto.
Los dejamos enfriar 5 minutos y los desmoldamos. ¿Se fijan lo que se le ve blanco arriba al volcán? Es exceso de harina, justo lo que les comentaba. Escríbanme aquí en los comentarios qué tal les pareció la receta. Nos vemos en el próximo video. Que tengan lindo día. Bye.